cámara para que así sea Claramente. más interactivo. Y Son aquí si no bienvenidos así. cachan algo más en una seña nomás y para explicar de nuevo. Exacto. Así que los dejo con María José, que es la que nos va a enseñar hoy día todo. Hola, yo quería partir antes, o sea, con el tema del bordado, haciéndole una pequeña introducción respecto a los materiales que uno utiliza, porque igual es súper importante y al menos a mí me pasó que partí bordando desde cero sin tener ningún conocimiento y gasté mucha plata comprando cosas que no me sirvieron, que no necesité. Entonces quería explicarles más o menos los tipos de hilos que hay, las diferencias en las agujas y en los bastidores, porque por ejemplo, acá, no sé si se alcanzan a ver, hay distintos tipos de bastidores. Por ejemplo, este que es mucho más pequeño, que es del porte de la palma de mi mano, al menos jamás lo he usado, pero para cosas muy pequeñas es súper útil. Pero ahí uno, dependiendo del tamaño del bordado que uno quiere hacer, puede ir ajustándolo al tamaño del bastidor que uno necesita. También es importante diferenciar el tema de las agujas, porque hay unas agujas que se llaman agujas chinas o agujas mágicas, que esas uno introduce el hilo y solamente va pinchando la tela y ya se te va bordando. Yo al menos bordo con la aguja tradicional, que no sé si se alcanza a ver ahí. Es la típica aguja que uno ve que podría ser aguja de lana o las de bordar. La diferencia entre una aguja de lana y una de bordar es que las de lana son mucho más gruesas y más largas que la de bordar. Entonces, por ejemplo, para trabajar en bastidores pequeños como este, la aguja de lana, al ser más grande, hace mucho más difícil moverse dentro del espacio. Entonces uno se puede enredar el hilo o puede romper al final el bordado. También es súper importante tener unas buenas tijeras a mano, que no sé dónde están, ya se me perdieron de nuevo, siempre se me pierden las tijeras, pero es súper útil porque, claro, a veces uno necesita cambiar los tipos de hilo y todo dependiendo del diseño que uno quiera hacer. Y para bordar, uno puede bordar con distintos materiales. Por ejemplo, con lana, si uno quiere hacer diseños ya más grandes y que necesiten más relleno. También hay distintos hilos, por ejemplo, como este, que no sé si se alcanza a ver, que son hilos que uno ocupa para tejer, pero cuando uno quiere hacer bordados que se noten un poco más, pero que tengan más delicadeza que un bordado con lana, son súper útiles. También hay algunos hilos que son estos que, no sé si se alcanza a ver, ¿ya? Que normalmente uno encuentra en las botonerías, que se llama hilo meserizado. Este hilo es un poco más grueso que el hilo con el que uno borda los pega botones o hace cosas de costura normalmente. Y la gracia de estos hilos es que, pucha, hay mucha variedad de colores y aparte, donde son con mezclas de seda, aporta mucha textura al bordado. Por ejemplo, acá tienen un número, no sé si se alcanza a ver ahí, y cada número significa un color. Entonces, por ejemplo, si tú estás bordando y te quedaste sin hilo, uno va con esta etiqueta a la botonería y uno dice el número simplemente y así no te equivocas de color, porque a veces hay colores súper similares, entonces para que no te queden estas diferencias de tono cuando no es lo que uno está buscando. También está este tipo de hilo para bordar que viene en este formato, no sé si se alcanza a ver bien por la luz, que se llama hilo perlé, que es un poco más delgado que el hilo meserizado, que son de 2 hebras, y sirve para hacer detalles más pequeños, por ejemplo, florcitas pequeñas o bordar letras, que son cosas mucho más delicadas. Este hilo ayuda mucho más. Y también se puede bordar con cinta igual, por ejemplo, con distintas cintas para lograr efectos más de volumen. Por ejemplo, a ver, acá tengo una flor que pude bordar con cinta, no sé si se alcanza a ver, y eso te genera un poco más de relieve. Entonces uno puede generar distintas texturas también en el bordado dependiendo del material que uno ocupe. Ya. También quería enseñarles cómo poner la tela en el bastidor, que igual sin el bastidor se hace súper difícil bordar, porque es necesario que la tela esté tirante para poder que el tejido te quede prolijo, porque si uno está bordando con la tela sin el bastidor, a veces se te enreda el hilo o te va a quedar mucho más enredado. Entonces el bastidor tiene esta perillita acá arriba, que uno la suelta, y ¿dónde dejé el bastidor de este? Déjenme buscar el bastidor.
bastidor que tenía para este bordado. Ya, lo ideal es tejer en telas más rígidas cuando uno está partiendo, porque las telas elásticas es más probable que donde están tirantes tú bordes y después cuando la saques del bastidor, después se va a repollar. Entonces el tejido no se va a alcanzar a ver bien lo que tú trataste de bordar. Entonces uno pone primero el anillo que no tiene ninguna perilla abajo, pones la tela sobre eso y ahí tú pones la otra mitad del bastidor sobre este. Entonces, al estar más suelta esta perillita, a ver, ahí. No sé si alguno está con los materiales, como para que vamos viendo y me vayan comentando si voy muy rápido o tienen alguna duda. Yo bastidor no tengo, es lo único que no tengo, pero... Ah, ya, pero bueno, se puede hacer, pero uno lo ideal es tratar de mantener bien tirante la tela, cosa de que así no se vaya achurrascando el bordado al final. Entonces pones ahí el bastidor y se aplasta. Entonces ahí, cuando ya lo tienes ahí, tú tratas de tirar la tela un poco por abajo, cosa de que te quede lo más tirante posible. No tirante, cosa de que se vayan a romper las fibras de la tela, pero que quede lo suficientemente firme para que no se mueva cuando uno está bordando. Y luego de eso, uno lo va apretando aquí con esta perillita de arriba, la va girando para darle más firmeza al bastidor. ¿Dónde se me quedó el otro? Ya. Voy a cambiarlo porque voy a ocupar un bastidor un poco más grande para la tela con las muestras de los puntos que vamos a hacer. Así que, me dan un segundito. A ver, la lana aquí, el bordado. Y ya, lo ideal es que la tela quede bien tirante, quede lo más estirada posible dentro del bastidor porque así te va a costar mucho menos pasar la aguja y también vas a poder ver mejor lo que estás haciendo. Así no se te enrosca una, como les comentaba. Ahí, ya. Esperemos ahí a Victoria y tú nos avisas cuando esté lista. Oh. ¿Ya les parece que continuemos con empezar a hacer los puntos? ¿Hay alguno aquí que no sepa enhebrar una aguja o algo? Porque, pucha, son cosas bien básicas, pero igual puede que alguno no sepa para que veamos eso. Si alguno no sabe, me hace alguna señal nomás y lo explicamos y si no, seguimos con el paso siguiente. Yo cacho un poco de crochet, como se va aquí ando Ya, con mi ya, aguja. bacán. Ya, mira, pucha, voy a partir con el de bordado, que es un poco más rápido de explicar, pero después vamos al tiro al de crochet. Ya. Entonces, enhebramos la aguja, tenemos ahí nuestro hilito, le hacemos unos, pucha, no sé si se alcanza a ver ahí, unos nuditos a la punta, y el primer punto que les voy a enseñar va a ser el pespunte, que ahí lo ideal es que tengan un lápiz mina a mano y puedan dibujar esa línea con distintos puntos marcados en la tela donde ustedes quieren bordar. Ahí por mientras para que puedan ver bien. ¿Ya? El pespunte, que es este punto de acá arriba, por acá atrás se ve mejor, pero queda así. Es ideal, por ejemplo, para bordados, yo no lo ocupo mucho, pero sirve mucho cuando uno quiere hacer la basta, por ejemplo, de un pantalón o cosas así. Sirve para poder afirmar la basta y después cuando uno cuece, así no te queda disparejo o queda mal hecho. Entonces, siguiendo el dibujo que les puse acá, pasamos el hilo primero, la aguja, la ingresamos por la parte de atrás del bastidor, por el punto 1, que sería el primer puntito que dibujamos en la tela. Luego de eso, ingresamos la aguja por el punto 2, que es el segundo puntito que dibujamos acá en la línea del pespunte. Ahí, ¿se alcanza a ver? Ya. Ingresamos por ahí y tiramos la aguja. Entonces nos va a quedar una línea.
Luego, por acá atrás del bastidor, sacamos la aguja por el punto 3, que es el tercer punto que habíamos marcado en nuestra línea de bordado. Entonces, así sacamos por el punto 3 y luego de eso ingresamos la aguja por el punto 4. Ahí está, el punto 4. Entonces, así seguimos ingresando uno por delante, uno por detrás, y así nos va a ir quedando el pespunte. Ya, voy a terminar este. Punto por ahí, pues ingreso por el punto 5. Y una vez que ya terminamos nuestra línea de pespunte, para cerrar, aquí, ingresamos la aguja por el último hilo que dejamos, ingresa la aguja, y a ver, ahí no sé si se alcanza a ver bien, ya, queda el hilito ese, y pasamos la aguja por entre este círculo de hilo que nos queda, y tiramos. Entonces ahí ya nos queda un nudo. Lo ideal es hacer 2 o 3 para que así nos quede más firme el tejido, o sea, el bordado. Hacemos el otro y ahí ya está listo. Con esto podemos cortar, voy a buscar dónde dejé las tijeras, aquí. Y cortamos solamente y ya tenemos listo el pespunte, que es uno de los puntos más simples, pero es la base al final de muchos puntos. Ahora el siguiente punto que les quería enseñar es el punto atrás o punto lineal, que es este que vemos acá, que es para hacer líneas continuas y sirve mucho para hacer dibujos, por ejemplo, así como estos que tengo acá, son solamente punto lineal. Entonces, por ejemplo, si queremos dibujar algo o hacer como los bordes de un dibujo, el punto lineal es el más útil y es más rápido. Así que le hacemos los nuditos. Hago otro nudo para que quede firme. Y en la tela volvemos a dibujar de nuevo esta línea que les había comentado, que es igual a la del pespunte, ¿ya? Con los distintos puntos. No es necesario que uno le haga los números, pero ahí uno va cachando más o menos para explicarlo mejor, ¿ya? Entonces, para el punto lineal, que es este de acá, ese de ahí, de nuevo sacamos la aguja por el punto 1, igual que para el pespunte. Sacamos la aguja y ingresamos por el punto 2 que teníamos antes. Ingresamos por el punto 2 y al igual que con el pespunte, sacamos por detrás por el punto 3. Pero ahora, a diferencia del pespunte que seguíamos avanzando hacia el punto 4, nos devolvemos al punto 2 y entramos por el agujero del punto 2. Entonces ahí nos queda la línea. Entonces al ingresar por el punto 2, luego por la parte de atrás salimos pero por el punto 4. Por aquí, por el punto 4 que teníamos ahí dibujado. Entonces salimos por el punto 4 y ahora por la parte de adelante ingresamos por el punto 3, que es el que habíamos salido anteriormente. Entonces al ingresar por el punto 3, tiramos nuevamente y quedamos ahí. Y ahora, ya que entramos por el punto 3, nos corresponde salir por el punto 5, que es el siguiente a la parte por la que ingresamos. Entonces ahí tiramos y nos devolvemos de nuevo al punto anterior por el que habíamos salido, que sería el punto 4. Entonces ahí, y ahí va dejando esa línea, ¿ven? Y aquí lo mismo de nuevo para poder cerrar. Hacemos lo mismo de la vez anterior, pasamos la aguja por debajo del último hilo. Nos va a quedar este como globito de hilo y pasamos la aguja por entre medio de ese globito y tiramos. Entonces ahí ya nos queda nuestro nudo y nos queda firme el punto. Cualquier duda que tengan o si voy muy rápido o necesitan que explique de nuevo, me hacen una señal nomás y lo vuelvo a hacer, ¿ya? El tercer punto que les voy a explicar es el punto cadena, que es este de acá. No sé si se alcanza a ver bien.
Ahí, ya. Voy a enhebrar la aguja porque se me acabó el hilo. ¿Dónde tengo? Acá. Otra recomendación que cuando uno está bordando, a veces si uno está bordando con un solo color, dice ya, para evitarme estar cortando y enhebrando la aguja de nuevo, saco al tiro un hilo grande. Entonces eso es un error que uno suele cometer para evitarse estar enhebrando la aguja, haciendo nudos de nuevo. Pero al final eso solamente genera que a uno se le termine enredando el hilo y uno tiene que empezar a hacer todo de nuevo, porque uno a veces está súper bien bordando y después te das cuenta que acá atrás hay una maraña de hilo que al final te echó a perder todo el bordado y hay que hacer todo de nuevo. Entonces volvemos a hacer el nudito acá atrás. Uno, dos. Yo suelo hacer 2 nudos porque así queda mucho más firme el bordado también. Y ya. Para el punto cadena, volvemos a hacer de nuevo la misma línea que teníamos anteriormente para el pespunte y para el punto lineal o punto atrás. ¿Ahí está claro el dibujo? Ya. Entonces, para el punto cadena, entramos de nuevo por la parte de atrás, sacamos la aguja por el punto 1. Espera, es aquí, ¿cierto? Sí. Sacamos la aguja por el punto 1 y ingresamos, a diferencia de los puntos anteriores que avanzamos al tiro al punto 2, acá ingresamos la aguja pero al ladito del punto 1. No sé si se alcanza a ver ahí. Al ladito. Entonces, tiramos nuestra aguja. Ahí. Y nos va a quedar este hilito así. Entonces vamos tirando y antes de que terminemos de pasar todo el hilo, sacamos el punto por detrás, ingresamos la aguja y la sacamos por el punto 2. No sé si se alcanza a ver ahí. Ya. Entonces la aguja tiene que quedar entre medio de este globito de hilo que quedó. Entonces ahí queda así y tiramos. Ahora que la aguja ya pasó por entre medio de este globito de hilo, lo tiramos y va a quedar ahí ese lacito. Entonces, ahora volvemos a repetir lo mismo, ya que sacamos por el punto 2, volvemos a ingresar la aguja al ladito del punto 2, no por el mismo punto, porque ahí después se nos va a salir el hilo, y volvemos a repetir lo mismo. Nos queda este globo de hilo, y por detrás sacamos la aguja por el punto 3. Y pasando la aguja por entre este globito de hilo, entonces luego tiramos, y ahí tiramos, y nos va a quedar de nuevo la cadena. Ahí, si se alcanza a ver, ya. Y eso al final es lo mismo. De nuevo, en el punto 3, volvemos a ingresar la aguja en un punto cercano al 3, al ladito, lo más al ladito posible. Ingresamos la aguja, mantenemos este globito de hilo y sacamos la aguja por el punto 4, pasando la aguja por entre el hilito del globo. Ahí no sé si se alcanza a ver la aguja, ¿ya? Y está por entre medio del hilo. Todo eso, tiramos y queda de nuevo la cadena. Cuando ya queremos terminar la cadena, simplemente en vez de, al igual que las veces anteriores, ingresamos la aguja en el punto sobre el hilo que teníamos y tiramos nomás. Listo. Ahí, y ahí queda cerrado ya la cadena. Y volvemos de nuevo por la parte de atrás, pasamos la aguja por detrás del último hilo, nos va a quedar este globo, y pasamos la aguja por dentro del globito de nuevo. Entonces ahí tiramos y nos va a quedar el nudo. ¿Todo bien hasta ahí o repetimos alguna cosa, alguna duda? Todo claro. Ya, genial. Entonces, ahí que ya cerramos. De nuevo se me perdieron las tijeras. ¿Dónde las dejé? Aquí está. Ya. Ahí cortamos y estamos listos. Ya.
El punto siguiente que les voy a enseñar es el punto margarita, que generalmente se usa para hacer flores. Aquí, a ver, acá tengo una muestra de flores que yo hice con punto margarita. Entonces igual es un punto bien delicado y no es tan difícil, entonces nos sirve para hacer detalles de esa forma. También les recomiendo dibujar, por ejemplo, un símbolo así como este. Cada línea simboliza uno de los pétalos que va a tener nuestra margarita o nuestra flor, ¿ya? Así como este de acá. Entonces el punto central es el punto 1 y el resto son los puntitos que serían los pétalos que vamos a hacer. ¿Ya? Ahí no sé si se alcanza a ver bien. Ya. De nuevo, acá tengo el hilo. Voy a hacerle el nudito. Sería bacán si nos podís mandar fotos de esa hoja para subirla al Insta de extensión. Ya, yo encantada ahí. Que es Después súper la útil. mando. Sí, porque claro, Sí, no, verla pero así en el radio es más está explicativo súper porque... útil y además que está como súper de moda por los TikTok y todas esas cosas, hacerle como bordado a los pantalones y cosas así. Entonces yo creo que a la gente le va a gustar. Claro, y ahora con la cuarentena uno aprovecha de hacer estas cosas, entonces Sí, uno que tiene más tiempo ahí. Ya. Entonces, para el punto margarita, que era este, ay chucha, ya, este que estaba acá, ahí, sacamos de nuevo el punto 1, no sé si recuerdan, era el punto central. Ya, sacamos la aguja por el punto 1, que sería el punto central, y este punto es igual al punto cadena, es muy parecido. Sacamos por el punto 1, ingresamos nuevamente al ladito del punto 1, que sería el punto central, la aguja, ahí, y generamos de nuevo este, se me enredó, este globito de hilo, y sacamos la aguja por uno de los puntos que sería, por ejemplo, en este caso el punto 2, que sería la parte de arriba de nuestro pétalo. No sé si se alcanza a ver ahí la aguja. Igual que en el punto cadena, tiene que pasar la aguja por entre el lobito. Y tiramos. Entonces ahí, no sé si se alcanza a ver, queda el pétalo. ¿Ya? Luego de que está el pétalo aquí, para que quede firme, pasamos la aguja por sobre el hilo, para que así quede firme el pétalo que estábamos haciendo. Ahí. Ahora, de nuevo, volvemos a sacar por la parte de atrás, por el punto 1, la aguja. Ahí sí. Por el punto 1 la aguja. ¿Ya? Sacamos de nuevo por el punto 1 y volvemos a ingresar la aguja por el punto al lado de por donde salimos recién, que sería el punto central o el punto 1. Entonces de nuevo tenemos este hilo del hilo, este globito de hilo, tiramos y sacamos la aguja por el punto siguiente, que sería el punto 3, pasando la aguja por entre estos dos hilos. Entonces sacamos, lo tiramos y ahí queda el pétalo. Bueno, pucha, no se ve bien. Ahí sí. Ahí queda el pétalo. Entonces, de nuevo, para que el pétalo quede firme, pasamos la aguja por sobre el hilito. Ahí. Cosa de que quede firme el pétalo. Ahí. Y ahora nuevamente volvemos a repetir lo mismo. Salimos por el punto central, que sería el punto 1. Ingresamos la aguja por un punto al lado del punto por el cual salimos. Volvimos a dejar este punto aquí, ahí, el globito de hilo de nuevo, y sacamos la aguja por el punto que queremos tener el pétalo, que sería acá abajo. Entonces pasamos el hilo por entre medio de la aguja y tiramos nuevamente. Y así uno hasta completar la flor completa que queramos hacer. Volvemos a pasar el hilo. Y para cerrar, en el hilo, en el último, pasamos la aguja por debajo y por este globito de hilo de nuevo que queda atrás, pasamos la aguja por ahí.
Entonces ahí y tiramos. Entonces ahí queda más firme. Y ahora el último punto que les quería enseñar, que es un punto un poco más complejo, pero es muy bonito, es este punto de acá, que se llama nudo francés. Que no sé si se alcanza a ver ahí, pero es un punto con relieve. Pero ahí sí. Se alcanza a ver que es un punto con relieve y se puede usar también para hacer flores generalmente. Por ejemplo, flores como estas que tengo acá. No sé si se alcanza a ver ahí. Ya, son esas como pelotitas. Ahí uno puede ir haciendo flores o distintas texturas en el bordado. Entonces, de nuevo, hacemos el nudo. Con los nuditos para que quede firme. Y entonces tenemos ahí nuestro bastidor. Sacamos por algún punto la aguja y luego enrollamos la aguja, nos queda ahí tirante, no se alcanza a ver, ahí nos queda tirante, y damos 3 vueltas a la aguja con el hilo. 1, 2, 3, ahí que nos quede la aguja con el hilo, y ingresamos la aguja por un punto al lado del punto por el cual salió la primera puntada. Entonces ingresa la aguja y tenemos ahí el hilo de esa forma. Entonces, ahí. Sin dejar de tener tirante para que nos quede firme, tiramos la aguja con el dedo ahí afirmando el hilo y tiramos. Entonces ahí nos va a quedar este nudito con relieve. De nuevo, porque igual la explicación no se alcanzó a ver muy bien. Para adelante. Bien. Sacamos la aguja por un punto. Tenemos el hilo y lo enrollamos en la aguja, enrollamos este hilo que está acá. 1, 2, 3 y lo volvemos a ingresar por un punto al lado del punto por el cual sacamos nuestra aguja recién. Entonces ahí sacamos la aguja, mantenemos tirante esto porque si uno suelta este hilo, después se va a enredar el hilo y va a quedar una maraña de hilo al final y no va a quedar el nudo pulcro como uno es lo que busca. Entonces ahí tiramos y cuando ya quede poquito, soltamos. Y ahí nos va quedando de nuevo el nudito. Entonces aquí al final por detrás les va a quedar así, ahí. Y de nuevo lo mismo que las veces anteriores para cerrar. Pasamos la aguja por debajo del hilo y la aguja luego por entre medio de este globito de hilo. Y ahí ya nos queda el nudo hecho. Así que esos serían los 5 puntos básicos que les quería comentar, que son los que uno suele ocupar generalmente para hacer bordado. O sea, para hacer dibujo generalmente uno ocupa el punto lineal o punto atrás, el punto cadena cuando necesitamos hacer algo un poco más grueso, el punto margarita y el nudo francés se suele ocupar también para hacer flores o bordados con más textura. Y el pespunte también lo podemos ocupar para bordado o generalmente para hacer la basta de pantalones o ropa o cosas que queramos intervenir. Ahora que terminamos con los puntos de bordado, vamos a pasar al tejido crochet. Para comenzar, también quería explicarles el tema de la importancia de los materiales que uno ocupa al momento de tejer. Porque generalmente uno cuando está partiendo compra las lanas más baratas que son 100% acrílico. Por ejemplo, aquí en la etiqueta, no sé si se alcanza a ver, aparece el material, que puede ser acrílico, puede ser lana, puede ser algodón, puede ser lana cachemir. Hay distintos materiales, dependiendo de lo que uno quiera hacer. Igual uno va eligiendo el material que uno quiera. Por ejemplo, acá tengo este otro que es, ¿a dónde aparece? Aquí, que aparece que es 100% algodón. Entonces, dependiendo de lo que uno quiera tejer, te vas guiando con eso. Otra cosa importante a tomar en consideración para tejer es ver el color y la partida de la lana que uno está usando.
Por ejemplo, si queremos hacer un chaleco o algo que implique más lana, lo ideal es guardar este número y la partida. Porque, por ejemplo, dependiendo, al igual que con el hilo, el número que le indica aquí la etiqueta te indica el color. Entonces, así después tú vas con esto a la lanería y le dices, ¿sabe qué? Necesito de tal color, de tal partida. Porque a veces, por ejemplo, entre una partida y otra, independiente que sea el mismo color, varían algunos tonos. Entonces puede que después se va a notar visualmente que hay diferencias en los tonos de la lana. A ver, por ejemplo, acá tengo esta lana que es 100% lana, que se recomienda, por ejemplo, para ropa más de invierno que es más gruesa, o hay para gente que no le da alergia. Por ejemplo, yo jamás podría ocupar esto porque me da mucha alergia a la lana, entonces no, por ejemplo, prendas de este tipo no podría ocupar. Pero están las acrílicas que generalmente son hipoalergénicas, que si bien no son como la lana, tienen una mucho menor calidad, entonces dura menos tiempo, pero son hipoalergénicas, así que si uno, por ejemplo, quiere hacer algo que no va a ocupar tanto, la lana acrílica es una buena opción. También hay... Tengo hay una otras- pregunta. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Si es que es lana, que es 100% acrílico, pero es hipoalergénica, ¿igual uno la puede usar? Que acá estoy cachando que tengo una, como esa. Claro, ¿Se pueden o no? sí se puede ocupar, las lanas hipoalergénicas evitan esto de que te irriten, pero por ejemplo esta blanca que tengo yo, bueno, se me perdió la etiqueta, pero es 100% lana, no es hipoalergénica, entonces, Ay, pucha, ahí te genera esta irritación y todo. Por ya. ejemplo, acá tengo esta que es una aleación, no sé si se alcanza a ver la diferencia de textura, pero Sí, esta es sí. mucho más suave, porque esta es una mezcla de algodón y lana. Entonces, Ya. por ejemplo, esta es más hipoalergénica y se suele ocupar, por ejemplo, para cosas, no sé, ropa de guagua, por ejemplo, que son mucho más sensibles, uno puede ocupar esta lana. Ya. También están estas que son 100% algodón, que son mucho más delgadas que la lana que la lana que les mostraba normalmente, o las acrílicas, y esta se ocupa más para ropa de verano. Por ejemplo, crop tops o prendas más veraniegas, uno ocupa esto porque con lana obvio que se vaya a coser de calor. Y también están estos hilos, que son, a ver, es mucho más delgado que el que yo les mostraba también para bordar, pero igual sirve para hacer cosas más pequeñas, que también generalmente son de acrílico. Entonces, pero también es acrílico hipoalergénico, entonces no hay problema para tejer con eso. Otra cosa importante también a darnos cuenta es que en la etiqueta aparece aquí un número que te indica el crochet o palillo que uno va a ocupar para tejer. Por ejemplo, este tiene el 4,5. Entonces, aquí podemos ver que hay distintos crochet. No sé si se alcanza a ver. Este es de 4,5. Este, que es mucho más pequeño, ahí no sé si se alcanza a ver. Este que es más pequeño sirve para hilos más delgados como este. Entonces, dependiendo del tamaño de la cabeza de tu crochet, tú te tienes que fijar en la lana. Porque, por ejemplo, una lana gruesa como esta, si la trato de enganchar con el crochet delgado, se va a caer. Entonces, al final te va a costar mucho más tejer con eso. Entonces, la base para poder partir, pucha, yo al menos me enseñaron haciendo la cadeneta y los 3 puntos básicos, que serían el punto bajo, el punto medio y el punto alto. Para poder iniciar con cualquier tejido, uno parte con la cadeneta, que uno genera como una huetita así, como una E, en la cual el hilo pequeño tiene que pasar por detrás. Tiene que quedar por detrás del hilo largo. La huetita pequeña, ahí. ¿Ya? Entonces, teniendo ahí esa E con la punta pequeña pasando por detrás del hilo largo, afirmamos con el dedo índice y el pulgar ahí la lana. Con el índice enroscamos aquí la lana, porque tiene que estar tirante para poder tejer, y luego con el dedo del medio y el pulgar afirmamos acá esa E que habíamos hecho. Luego de eso, para poder hacer el primer punto de la cadeneta, pasamos el crochet. Hay distintas formas de tomarlo. Uno lo puede tomar como lápiz, así, depende como a ti te quede más cómodo al final la forma de tomarlo. Teniendo ahí bien tirante, pasamos el crochet, la cabeza del crochet por entre medio de este circulito que nos quedó y pasamos la cabeza del crochet por delante del hilo tirante
y le damos una vuelta y se enrosca. Y luego eso, como va a quedar enganchado en la cabeza del crochet, lo pasamos entre medio del circulito que teníamos antes. Entonces ahí uno tira y te va a quedar ahí el hilo firme. ¿Ya? Luego de eso, volvemos de nuevo a enrollar la lana en nuestro dedo, a firmar con el dedo pulgar y el del medio aquí el nudo de partida, y volvemos otra vez a pasar la cabeza del crochet por delante del hilo, enrollamos y lo pasamos por este, a ver, ahí sí se ve mejor, por este globito de crochet que nos va a quedar, por donde estaba enganchado antes, pasamos por delante, enganchamos y pasamos otra vez por este huequito que nos quedó y tiramos. Entonces luego de nuevo nos va a quedar esta guatita de crochet, ahí, a ver, ahí, ese globito que se alcanza a ver. Otra vez pasamos la cabeza del crochet por delante del hilo, lo enganchamos y lo pasamos por entre medio de este círculo que donde estaba enganchada la cabeza del crochet anteriormente. Y así eso uno lo va repitiendo varias veces hasta formar una cadeneta del largo de lo que nosotros queramos tejer. Por ejemplo, si queremos una bufanda, esta como va a ser la base, tenemos que hacerla del largo de la bufanda que queramos. Ya, voy a hacerlo aquí rapidito. Ya. El primer punto que les voy a enseñar para el crochet sería el punto alto. Victoria, ¿tenías alguna duda o algo? No te escucho nada, tienes el micrófono apagado. ¿Cómo se llama? No, aquí estoy. Aún no sé lo que voy a tejer, pero aquí hice una cadeneta. Ya, genial. Entonces volvemos de nuevo, tenemos aquí el hilo tirante y seguimos haciendo, para hacer las muestras de puntos, hagamos varias cadenetas, cosa de que nos quede ahí varias seguidas. Entonces volvemos de nuevo, tenemos ahí la cadeneta inicial, pasamos la cabeza del crochet por delante del hilo, lo enrollamos y lo pasamos por entre medio del punto donde estaba anteriormente la cabeza del crochet. Entonces, ¿Cómo? Vale, estoy ahí en la cadeneta. sí, estás en la cadeneta. ¿Tienes ahí afirmado con tu dedito el...? ¿Ya? Tengo como ahí. Ahí ya, claro. Y con la mano del crochet, pasas la cabeza del crochet por delante del hilo que está tirante, ¿Ya? enrollas y lo pasas por este especie de circulito donde estaba antes. Ah, ya. Ahí. Ahí. Y sí. Uy. No, sí, al principio siempre cuesta. Yo me demoré por lo bajo sus 5 días en poder hacer una cadeneta así. Ya Es una sé, cosa no que hago siempre... esto. Claro, lo ideal es que tampoco uno achille tanto el hilo porque mientras más apretado te queda, te va a costar más que pase después la cabeza del crochet. Sí. Ahí. Ya lo pasé. Uy. Ya, supone que así tiene que quedar, ¿o no? A ver, un poquito más cerca que Uy, no me alcanzo quedó de ver mal. bien. Pero si quieres partimos de nuevo. Entonces No, estaba ahí. no se preocupe, no se retrasen por mí. Yo acá estoy. Bueno, entonces ya tenemos la cadena de crochet, que yo hice aquí esta cadeneta un poquito más larga para poder mostrar los otros puntos. El primer punto que les voy a enseñar es el punto alto, que generalmente uno lo ocupa para tejer chalecos o bufandas, cosas que son más grandes, porque avanza más rápido y entra mucho menos lana, entonces igual es más conveniente para tejer. Entonces tenemos aquí donde terminamos nuestra cadeneta, afirmamos acá el punto y volvemos a hacer 3 cadenetas, otra vez más, pero sin soltar acá el último punto que dejamos. Entonces hacemos una, pasamos de nuevo, enganchamos, después la cabeza del crochet, pasamos por detrás del hilo, lo enganchamos, otra vez lo pasamos por entre medio del circulito, y luego otra vez por tercera vez, pasamos la cabeza del crochet, enganchamos y pasamos por entre medio del agujero. Entonces nos va a quedar el punto del último que teníamos y las 3 cadenetas extras. Entonces luego de eso, enganchamos el crochet y lo ingresamos en
una de estas guatitas que se genera del parte de la cadeneta. No, no sé si se alcanza a ver ahí. Ahí. Tenemos el punto, pasamos de nuevo la cabeza del crochet por detrás de la lana, que está ahí enganchado, lo metemos por el punto anterior a los 3 cadenas que habíamos hecho, queda ahí, y ahí enganchamos el hilo que estaba tirante con la cabeza del crochet. Entonces eso lo pasamos y lo tiramos. Entonces nos van a quedar 3 hilos en el crochet. Teniendo esos 3 hilos en el crochet, seguimos con el hilo ahí tirante. De nuevo, pasamos la cabeza del crochet por delante de la lana, la enganchamos y pasamos por entre medio de una de las huetitas que nos quedaron. Entonces, de nuevo nos van a quedar 3 aritos ahí en el crochet. Entonces, teniendo estos 3 aritos, de nuevo pasamos la cabeza del crochet por detrás de la lana, la enganchamos, pero ahora en vez de pasar solamente por un anillo, pasamos por 2 anillos. Entonces nos van a quedar 2 anillos en el crochet. Luego de eso, volvemos a enganchar una tercera vez, pasamos la cabeza del crochet por detrás del hilo, lo enganchamos y pasamos estos 2 anillos. Entonces ahí cerramos y ya nos va a quedar el punto alto, que es un punto más grande. Ahí, no sé si se alcanza a ver. Ya. Entonces, de nuevo, para poder hacer el siguiente punto alto, seguimos afirmando acá abajo, volvemos a pasar la cabeza del crochet por detrás de la lana, enganchamos y ingresamos de nuevo en la siguiente cadenita que teníamos, por el agujerito ese. Entonces, pasamos por entre medio de la cadena, enganchamos nuevamente la cabeza del crochet en la lana y nos devolvemos. Y ahí tiramos y de nuevo nos quedan los 3 aritos. Entonces, teniendo estos 3 aritos, que ahí se ven, de nuevo pasamos la cabeza del crochet por detrás de la lana, enganchamos y pasamos uno. Ahí nos vuelven a quedar 3 aritos. Volvemos a pasar con la cabeza del crochet por detrás de la lana, nos enganchamos, pasamos 2 aritos. Ahí nos van a quedar 2. Y luego de nuevo pasamos la cabeza del crochet por detrás de la lana, nos enganchamos y pasamos esos últimos 2. Entonces al final para el punto alto es tener los 3 aritos, pasar uno en el primero, luego enganchamos, pasamos 2 y luego enganchamos y pasamos los últimos 2 que nos quedan. Y así uno va repitiendo de nuevo, enganchamos, pasamos de nuevo a la siguiente cadena, ingresamos, nos volvemos a enganchar ahí y nos devolvemos por la misma parte que acabamos de ingresar el crochet. Entonces ahí va a quedar los 3 aritos de nuevo, enganchamos otra vez, pasamos un arito, nos van a quedar 3, enganchamos de nuevo la cabeza del crochet, pasamos 2 aritos, nos van a quedar 2, y luego de eso volvemos a enganchar una tercera vez y pasamos los 2 aritos. Y ahí ya vamos generando una cadenita de puntos altos. A ver. Cualquier duda igual que les quede acá si necesitan que les explique de nuevo algo, me pueden contactar y yo encantada después les volvemos a explicar otro. Bueno, no presencialmente porque no se puede por la pandemia, pero si necesitan después algún refuerzo, me dicen nomás y les puedo explicar de nuevo. Para el siguiente punto es el punto medio, que de nuevo partimos con la misma base de la cadenita y enganchamos el dedo, tiene que estar ahí tirante la lana, pero ahora en vez de 3 cadenas extra, como fue para el punto alto, hacemos solamente 2. Entonces, afirmamos ahí de nuestra última cadena y hacemos otra vez. Pasamos por la cabeza del crochet, por detrás de la lana, enganchamos,
pasamos por el agujero, una, de nuevo la cabeza del crochet, la pasamos por detrás de la lana, enganchamos, pasamos otra vez y nos quedan 2. Y luego de esto, de nuevo la cabeza del crochet, la pasamos por detrás de la lana, nos enganchamos, pero ahora en vez de hacer una cadena, nos pasamos el crochet por las cadenas que teníamos anteriormente. Por entre medio de la cadenita, no sé si se ve ahí el espacio, pasamos por ahí el crochet. Entonces cuando ya está ahí, enganchamos la cabeza del crochet y sacamos por donde mismo habíamos ingresado y nos van a quedar 3 aritos. Igual que para la vez anterior, pero ahora son con solamente 2 cadenas. Entonces, ahora volvemos a pasar la cabeza del crochet por detrás de la lana, enganchamos, pero ahora pasamos 2 anillos. 1, 2 anillos. Entonces ahí luego nos van a quedar 2 anillos nuevamente. Volvemos a pasar la cabeza del crochet por detrás de la lana, se enrolla y pasamos estos 2 anillos otra vez. Y ahí nos queda nuestro punto medio, que es un poco más bajito, más pequeño que el punto largo. Es como algo así, ¿o no? Es que yo estoy con una lana como súper delgada, como algo así. Ah, estoy con un hilito ya. Sí, eso mismo, lo estoy haciendo súper bien. Ah, ya. Ya, sí, eso. No logré. Sí, al principio cuesta caleta poder ingresar entre medio de las cadenas y todo eso, pero después uno agarrándole la mano con la práctica ya se pasa fácil. Entonces de nuevo volvemos a pasar la cabeza del crochet por detrás de la lana, nos enganchamos y pasamos a la cadena siguiente. Entramos la cabeza del crochet, enganchamos la lana nuevamente y la sacamos por donde habíamos ingresado recién. Entonces de nuevo nos van a quedar los 3 aritos, pero ahora como es un punto medio, que son solamente 2, enganchamos nuevamente y pasamos 2 aritos. Nos van a quedar 2 aritos en el crochet y de nuevo la cabeza del crochet la pasamos por detrás de la lana, nos enganchamos y pasamos esos 2 aritos. Entonces ahí nos va quedando la cadena. Lo estoy haciendo con lana, que está un poco más tosco, pero es lo que estabas haciendo tú, Victoria. Después, lo mismo, al final es repetir el mismo proceso nuevamente. La cabeza del crochet la pasamos por detrás de la lana, se engancha y volvemos a ingresarla por alguno el punto siguiente de esta cadena. Enganchamos nuevamente, nos devolvemos por donde entramos y nos quedan los 3 aritos. Nos enganchamos y sacamos 2 aritos. Luego nos quedan los 2 aritos, nos enganchamos nuevamente y sacamos de nuevo otros 2 aritos. Y ahí vamos generando una cadena de punto medio. ¿Ya? Y para terminar, les voy a enseñar el punto bajo, que a mí al menos el punto bajo es el que menos me gusta, porque uno va tejiendo con punto bajo y se empieza a enroscar. Porque como es tan apretadita la lana, está tan apretado el punto, se empieza a generar como un espiral de lana. Entonces, ya. Teníamos nuestra cadena, ahí con el globito, tenemos firmada la lana. Entonces ahora, en vez de, hacemos ahora solamente una cadena más. Tenemos ahí el globito, el hilo, pasamos la cabeza del crochet por detrás de la lana, enganchamos y pasamos nuevamente por entre medio del globito anterior. Entonces ahora, en vez de hacer otra cadena extra, pasamos la cabeza del crochet por detrás de la lana, nos enganchamos y volvemos a pinchar la cadena que teníamos anteriormente. Pasamos por entre medio, nos enganchamos nuevamente y nos va a quedar ahí de nuevo los 3 aritos y otra vez de nuevo la cabeza del crochet la pasamos por detrás de la lana, enganchamos y pasamos todos los aritos de una. Entonces ahí nos va a quedar Perdón. ¿Sí? Con ese punto no se puede hacer, por ejemplo, un chaleco, ¿no es cierto? Sino que esas... Es que yo he visto como bufandas medias así como enroscadas, porque como dijiste que se enroscaba un poco. Claro, por ejemplo, no sé si han visto estos amigurumi que son pulpos, por ejemplo, las patitas del pulpo que se van enroscando, ya, ese efecto se puede lograr con el punto bajo.
Pero, por ejemplo, Ya. si uno quiere un tejido que sea más plano, es recomendable usar o el punto medio o el punto alto, que es Ya, más laxo. súper. Ya, bacán. O sea, de poder se puede hacer una bufanda con punto bajo, pero te va a entrar mucha más lana que usando otro punto y te va a quedar enroscadita. Sí, po. Sí. Gracias. Sí, entonces, de nuevo, tenemos la cabeza del crochet, la pasamos por detrás de la lana, nos enganchamos y volvemos de nuevo a pasarla por entre medio de la cadeneta que teníamos anteriormente. Pasa por ahí, nos enganchamos nuevamente en la lana que teníamos tirante y nos devolvemos por donde mismo entró el crochet. Entonces, otra vez, nos van a quedar 3 aritos, pero ahora, al engancharnos, pasamos esos 3 aritos juntos. Entonces ahí nos va a ir quedando un puntito mucho más pequeño. Ah, sí, con razón. Pero porque, no sé si se fijaron, pero para el punto alto quedaba más largo, después para el punto medio un poquito menos y ahora está mucho más pequeñito. Es por lo mismo, por la cantidad de los aritos que nos va pasando. Así que ahí, de nuevo, otra vez, tenemos la cabeza del crochet, pasamos por detrás de la lana, enganchamos y volvemos a pasar por la cadeneta por el siguiente agujero. Ya que estamos ahí, enganchamos de nuevo el crochet en la lana y volvemos a salir por donde habíamos ingresado. Y otra vez nos quedan los 3 aritos, enganchamos nuevamente el crochet en la lana y pasamos los 3 aritos de una. Entonces ahí nos va a ir quedando el puntito abajo. ¿Cómo se llama? Queda como algo así, como, es que hoy Milana es como súper delgada, pero como esa onda, como más apretado. Sí, eso, es la única diferencia con Ya. los puntos anteriores es que este queda mucho más apretadito. Y el último punto que les quería enseñar, que también sirve, por ejemplo, que es mucho más suelto que el punto alto, es la misma base que el punto alto, pero ya tenemos nuestra cadena, está ahí el globito de lana, tenemos afirmado con nuestro índice la lana, afirmamos con el dedo del medio y el pulgar, aquí este punto, y nos queda ahí. Entonces, ahora en vez de hacer una sola vuelta en la lana, hacemos 2 vueltas, nos enganchamos 2 veces. ¿Está ahí? 1, 2. Enganchamos 2 veces y ahora ingresamos en la cadeneta. Volvemos a entrar en la cadeneta y nos enganchamos de la lana que teníamos tirante y salimos por donde mismo. Entonces ahora nos van a quedar 4 aritos. Escucha, no se alcanzan a ver porque están un poco apretados, pero ahí. Nos quedan 4 aritos. Entonces seguimos de nuevo afirmando con el dedo del medio y el pulgar el tejido. Nos enganchamos, pasamos la cabeza del crochet por detrás de la lana, nos enganchamos y pasamos 2 de esos 4 aritos. 1, 2. 2 aritos. Nos van a quedar 3. Luego de eso, volvemos a pasar la cabeza del crochet por detrás de la lana, nos enganchamos y pasamos de nuevo 2 aritos. Y luego nos van a quedar 2 aritos ahí en el crochet y volvemos otra vez a pasar la cabeza del crochet por detrás de la lana, nos enganchamos y pasamos esos 2. Ese se llama doble punto alto. Entonces genera un punto mucho más largo que el punto anterior que teníamos. Que el punto más largo que teníamos es el punto alto. Entonces estamos ahí y nuevamente afirmando acá el tejido, damos 2 vueltas a la lana, 1, 2, y nos enganchamos en el siguiente espacio de la cadeneta. Pasamos por ahí, volvemos a enganchar el hilo, sacamos por donde mismo ingresamos y nos van a quedar estos 4 aritos. ¿Ya? Con los 4 aritos seguimos afirmando ahí el tejido, pasamos la cabeza del crochet de nuevo enganchando y pasamos 2 aritos primero. Nos enganchamos nuevamente, pasamos otros 2 y cuando nos van a quedar 2 de nuevo, pasamos otra vez los 2. Al final es sacar los aritos de 2 en 2. Entonces ahí nos va quedando un punto mucho más largo que el punto anterior.
Y esos son los 4 puntos básicos al final que uno va generando para poder tejer, por ejemplo, una bufanda o cosas más sencillas. Igual en YouTube hay muchos tutoriales y cosas por aquí en el chat. Creo, los voy a buscar, los voy a poner a ver. Hay un canal en YouTube que es una señora que explica súper bien cómo hacer cosas más complejas. Así que ahí se los voy a dejar en caso de que alguno quiera seguir viendo cómo hacer los puntos. Y aquí está, que su nombre es medio extraño. Aquí está. Copiar. Aquí está. Ahí les dejé en el chat del grupo el canal de YouTube de la señora que explica súper bien, con peras y manzanas cosas, y tiene diseños súper bonitos, como para hacer mantas o ropa o distintas cosas. Entonces ahí ella también tiene cursos como nuevas explicaciones de las cosas más básicas de estos puntos. Así que esos serían los puntos que les quería enseñar hoy día, tanto de bordado y de tejido. Y cualquier duda que tengan, pucha, no duden en preguntarme nomás, yo encantada les podría enseñar nuevamente. Así que eso, ojalá les haya Voy a gustado el taller. Voy a subir también el canal de la niña, como junto con las fotos que me mandes de los Ya. puntos del bordado también, para Vale. compartirlo con la gente. Ya. Entonces Gracias. eso, nos vemos, que estén bien. Gracias a todos. Chao, Sí, gracias.